En este tutorial vamos a ver una técnica de ecualización que consiste en detectar las partes donde hay mayor turbulencia o problemática o congestión, digamos, de frecuencias y eso puede llegar a atentar contra la calidad de audio o la presencia del audio con el cual le estamos trabajando. En este caso en particular va a ser una voz, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es chequear o escuchar atentamente para poder detectar ese inconveniente. ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? En este caso es una locución que no a simple escucha no tiene grandes inconvenientes, pero si escuchamos con atención podríamos detectar que hay como una cierta turbulencia en la parte de frecuencias bajas o medias bajas. Me estoy refiriendo a lo que sería esta parte, lo voy a tratar de simular con mi voz, ¿no? Yo cuando hablo hay como una cierta vibración en esa parte, lo cual está atentando contra la claridad y el plano que yo puedo lograr en esta locución. ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer terminar... Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a utilizar este ecualizador, que es un ecualizador de 4 bandas. Yo en cada una de las bandas puedo elegir el tipo de filtro que puedo utilizar. En este caso en la banda 1 y 4 tengo unos shelving de graves y de agudos respectivamente, y en la banda 2 y 3 tengo filtros de campana. Yo desde aquí puedo cambiar la forma de este filtro. Vamos a dejar como venían por defecto y después si necesitamos alguno lo cambiaremos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar un ancho de banda bastante selectivo, y con eso vamos a ir barriendo, ¿sí?, hasta encontrar esas zonas de turbulencia. ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? Notarán, ¿sí?, que alrededor de los 170, 180, 160 se intensificó de manera exagerada el volumen, y es en la parte donde me comenzó a sonar mal. Ahí tenemos un problema y lo que vamos a hacer es atenuarlo. Lo ideal es no bajarlo demasiado y quizás negociar con un poco abriendo el ancho de banda. Vamos a buscar otra zona donde está ese problema, donde podemos llegar a encontrar un problema, perdón. ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste? Ahí claramente tenemos otra zona conflictiva y lo vamos también a atenuar. ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer... Notarán que hay como una relación entre los dos lugares donde yo los atenué, y que tiene que ver con que desde la primera sección donde yo lo abarqué hasta la segunda es casi el doble de la frecuencia, quiere decir de una fundamental y de sus armónicos, ¿no? Esto tiene una cierta coherencia si seguimos la teoría, ¿ok? Digamos, la frecuencia fundamental de la resonancia que estamos trabajando está alrededor de los 170, ¿sí? Y el primer armónico, curiosamente, no coincide a donde habíamos detectado el otro problema. Si seguimos esta lógica, alrededor de entre los 600 y 700, teóricamente encontraremos el otro problema. Para eso vamos a cambiar la forma del filtro de la banda 1 y vamos a buscar en la zona que acabo de mencionar. ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? Fíjense que ahí también noto
como un sonido como muy acartonado, como sonando como por un tubo, ¿sí? Entonces también voy a aprovechar y lo voy a atenuar. ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? Ahora para chequear con el audio original, lo que voy a hacer es poner en bypass el procesador y activarlo, ¿no?, de manera secuencial o consecutiva para poder apreciar el trabajo que realicé. ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? Notarán que esa zona de turbulencia, ¿no?, que me generaba, digamos, como un empastamiento del audio, tendió, digamos, a desaparecer, y de esa manera sobresale, digamos, la voz natural, digamos, de esta actriz que estamos utilizando. Y ahora sí sería, digamos, un buen momento como para comenzar a ayudar a resaltar, ¿sí? Una vez que ya tenemos limpio el audio. En este caso le vamos a agregar un poquitito de brillo a partir más o menos de los 5 kHz, y para eso voy a utilizar este filtro a partir de los 4 o 5 kHz, ¿sí? Un filtro Shelby. Ahí vamos. ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas? Ahora de nuevo vamos a chequear el original con el que tenemos ecualizado. ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer terminar una discusión que llevaba horas y no supiste cómo? ¿No te pasó de querer terminar una discusión? O sea, claramente el audio ecualizado tiende a ser o a conservar más la coloratura natural de la voz de esta persona, ¿sí? Y además estamos ganando en plano.